Parashá, ¿cómo se llama la parashá de hoy? Pekudei. ¿Qué significa Pekudei? Como recordando. Como recuento, como cuentas, como hacer cuentas, ¿cierto? La parashá la encontramos en el capítulo 38 de Shemot, versículo 21, hasta el capítulo 40, versículo 38. Y, entre otras cosas, es la última parashá del libro de Shemot. Hoy estuvimos cantando el Hazak. Los que estuvimos un poquito más tempranito en el rezo alcanzamos a cantar el Hazak. Y tuvimos esta última lectura del libro que los sabios también llaman de otra forma. ¿Quién sabe cómo más lo llaman al libro de Shemot en español? Eso. Aparte. Nombres. ¿Cómo? Yo le dije ahorita. Nombres, ¿no? No. O sea, nombres es Shemot, es la traducción. Shemot es nombres. Shem, nombre, Shemot, nombres. Sí. Efectivamente. Pero casi, por ahí va. El libro de algo. Yo le dije esta mañana cuando estábamos en la lectura de la Torá. Les dije cómo más lo llamaban. El libro de la redención. El libro de la redención. ¿Por qué? Pues porque el pueblo venía de ser esclavo y ahora pasaba a ser pues redimido, ¿ya? Empieza a ser libre y empieza a formarse en el desierto. Y básicamente todo lo que hacemos en el judaísmo, todos nuestros ritos, se basan en que ahora somos libres. Y en todas las fiestas recordamos que salimos de la esclavitud de Misraim o nos liberamos de que alguien nos matara. Alguna vez vi en Ais Latino, en la clase del jueves les mostré un video de una mujer que hace videos para Ais Latino. Bueno, en uno de esos hace poco hubo un trend en TikTok que decía como, soy tal cosa, obviamente yo no sé qué. Bueno, entonces en el video decía, somos judíos, y el que más me impactó fue, somos judíos, obviamente todas nuestras fiestas tienen que ver con que alguien nos intentó matar y no pudo. Y es cierto, es fuerte, pero es cierto. Todo lo que hacemos en Shabbat nos recuerda que durante mucho tiempo intentaron asesinarnos y no pudieron. Y ahora somos libres, primero de la esclavitud de Egipto. Y todo lo que vamos haciendo, cada una de las fiestas, ahorita viene Purim la próxima semana y nos recuerda que Amán intentó matarnos y no pudo, y después vendrá Pesach y Pesach nos recuerda que los egipcios intentaron matarnos y no pudieron, y así cada una de las fiestas. Y asimismo, todo lo que leemos en cada parashá nos va a contar que ahora somos libres y podemos hacer básicamente lo que queramos. Eso sí, lo que nos esté mandando el Eterno, ¿no? Hay una pequeña línea en la que debemos estar entre lo que podemos hacer, lo que queramos, pero dentro de lo que nos manda el Eterno. Pero ¿por qué es importante eso? Porque en esta parashá entonces se nos cuenta que el Eterno el Eterno mandó a construir el Mishkan y mandó a hacer las prendas sacerdotales, y es en esta parashá cuando ya esa orden se vuelve acción y empiezan a hacerlo. Entonces nos cuenta que empezaron Betzalel y Aholiab empiezan a confeccionar las 8 vestimentas sacerdotales, que son túnica larga de lino, pantalones de lino, turbante de lino, cinturón y el cinturón, el delantal de lana, la placa del pecho, ¿cierto? Exacto, el que tiene las piedritas, el efod, la túnica de lana, la placa de oro para la frente, que decía que santo para el Eterno, de acuerdo con las especificaciones dadas a Moshe en la parashat Tetzaveh, hace unas cuantas parashot. Es decir, veníamos de cuántas parashot en las que el Eterno nos estaba dando, o le estaba dando al pueblo las indicaciones de lo que tenía que hacer, ya varias, y ahora en esta última empieza el pueblo a hacer todo esto. Completan el Mishkan junto con todos los componentes, que era la vasija, el lavado, que según los sabios se hizo con los espejos de cobre de las mujeres, estaba ya el arca, estaba la mesa, estaba el altar, ya estaba todo listo, y empiezan a
completar o a formar el Mishkan, y Aarón con aceite de unción pues unge el Mishkan, el tabernáculo, y empieza a partir de ese momento el sacerdocio junto con sus 4 hijos. Aarón y sus hijos empiezan el sacerdocio. ¿Qué día lo iniciaron? El primer día del primer mes. Correcto. El segundo El mes. primer día del primer mes del segundo año después de haber salido de Misraim. Es decir, El primero de abril. el 1 de abril, Ajá. un año después de que salieron de Misraim. ¿Cierto? Porque el pueblo, es más, incluso un año después desde antes de que salieran de Misraim, porque ¿cuándo es 1 de abril? ¿Cuándo empieza Abril? Antecitos de que hagan Pesach. Entonces, el primer 1 de abril, según lo que manda el Eterno en este momento, pues ocurre cuando están todavía en Israel. Es decir, que este es el primer Rosh Hashanah en libertad. Entonces ahí es importante cuando empezamos a entender por qué es importante que ya somos libres. Porque si fuéramos esclavos, ¿todo esto se hubiera podido hacer? No, nada de esto se hubiera podido hacer. Si estuviéramos todavía siendo esclavos, entonces no habría que hacer las vestimentas sacerdotales y no nos estaríamos preguntando por qué hay una prohibición de mezclar lana y lino y las vestimentas sacerdotales tienen lana y lino, que eso hay un estudio sobre eso y entre otras cosas es porque no estaban hechas juntas, eran 2 prendas diferentes. Pero no habría la necesidad de preguntarnos esas cosas porque no seríamos libres. Si estuviéramos todavía en Egipto, en Mitzrayim, entonces no habría necesidad de construir un Mishkan. Y cuenta la parasha que al final hay una nube que se posa en el Mishkan, ¿cierto? Que es la presencia divina, una nube en el día, fuego en la noche, ¿cierto? La columna de fuego. Y cuando ésta se levantaba, ¿qué hacía el pueblo? Marchaba. Si estuviéramos en Mitzrayim no habría necesidad de nada de esto, porque, pues ¿para qué? Si realmente no habría ninguna necesidad de que todo esto sucediera. Resulta que resulta que entonces efectivamente empezó el 1 de abril, empieza a funcionar el Mishkan, ¿no? El primer día del primer mes en el segundo año del exilio. Pero cuentan los sabios que ya llevaban 3 meses desde que el Mishkan había sido terminado. Eso no lo dice la Torah como tal, lo dice el Midrash, lo dicen los sabios, lo cuentan e incluso dicen, le ponen fecha, de que fue un 25 de Kislev. ¿Qué pasa el 25 de Kislev normalmente? Muy bien. Entonces cuentan los sabios, es un Midrash, ¿okay? Cuentan que el 25 terminaron y Moshe quería de una vez levantarlo y hagámoslo. Y el Eterno le dijo, no, vamos a esperar hasta el primer día del primer mes del año y ahí empieza a funcionar. Entonces pasaron 2 cosas. Uno, nosotros sabemos que para los sabios judíos desde Abraham, ¿no? Históricamente sabemos que no, pero para efectos del Midrash, judíos desde Abraham. Entonces dice que el Eterno decidió que como el 25 de Kislev no se levantó el Mishkan, se guardó esa fecha para que a futuro se celebrara Hanukkah. Una perla del Midrash. ¿Qué otra cosa cuenta el Midrash? Que habían, como siempre, en cualquier lugar, gente que empezaba a murmurar acerca de lo que estaba pasando y dijeron, terminamos el Mishkan y no lo levantan. Eso quiere decir, ¿y ustedes creen de verdad que la presencia divina se va a posar ahí? Eso no va a pasar, no va a pasar nunca. Cuando el 1 de abril llegan e intentan todos levantar, entonces empezaron primero los burlones, según el Midrash. Intentaron levantar el Mishkan, no pudieron. O sea, levantar era una tienda, acuérdense que era una tienda, era algo muy rústico. E intentaron levantar la tienda y no pueden. Luego intenta hacerlo todo el resto del pueblo, no puede tampoco. Y cuenta la Torah que Moshe simplemente llegó y
hizo un movimiento y lo levantó. Y el Mishkan se levantó. ¿Ya? Que milagrosamente, y eso sí lo dice la Torá, eso último sí lo dice la Torá, que Moshe simplemente llegó y se levantó el Mishkan. ¿Okay? Efectivamente sabemos que pues no fue Moshe con sus fuerzas, con sus superpoderes, levantándolo, porque aparte Moshe ya tenía su edad, ya no podía hacer eso. Entonces dicen los sabios, o más bien se preguntan los sabios, ¿acaso entonces Moshe se lleva el crédito por levantar el Mishkan? Porque entonces uno empieza a pensar, ¿quién escribió la Torá, los 5 primeros libros? Moshe. Y entonces Moshe dijo, entonces yo llegué y cogí y la levanté. Entonces los sabios obviamente empiezan a buscar una respuesta para esto. Moshe se está dando el crédito, está quitándole el crédito al Eterno de la parte milagrosa que está pasando ahí, y ahí mismo en la misma Torá nos da la respuesta. Efectivamente, Moshe en ningún momento dice que él milagrosamente le levantó, sino que él hace un movimiento y milagrosamente el Mishkan se levanta, es decir, obra del Eterno. Y entonces aquí vamos con la primera reflexión del Shiur de hoy. Todo lo que nosotros hagamos y todo el esfuerzo que nosotros hagamos es en vano si el Eterno no nos está ayudando en ese esfuerzo. ¿Okay? Muchas veces hacemos todo lo que está a nuestro alcance, absolutamente todo lo que está a nuestro alcance, para lograr algo, y a veces no nos damos cuenta o no vemos resultados de ese esfuerzo que estamos haciendo. Y entonces empezamos, ¿por qué si yo me estoy esforzando tanto no se dan las cosas? ¿Por qué si yo trabajo tanto no puedo, no me está funcionando los ahorros, no me está llegando el dinero suficiente, se me acaba muy rápido, se me va muy rápido, ¿qué pasa? Y es yo, y por qué si yo, y por qué si yo, y por qué si hago, y por qué... Y los burlones y el resto del pueblo también se esforzó para levantar el Mishkan y no podían, el único que pudo fue Moshe. ¿Y por qué no podía el pueblo? ¿Qué era lo que pasaba? ¿No hacían el esfuerzo suficiente? ¿O el Eterno no quería que ellos lo levantaran? Tal vez no tenían una fe suficiente. Tal vez no tenían la fe suficiente, puede ser. Estaban luchando en sus fuerzas. Estaban luchando en sus fuerzas. Pues, Ellos mismos, ellos por sí mismos. Tal vez sí, tal vez les faltaba la fe de creer que se iba a levantar y creían que eran ellos con sus fuerzas que lo iban a levantar y no que el Eterno les iba a dar las fuerzas para levantar. Diferente a Moshe. Moshe no hizo esfuerzo, Moshe solo llegó y se levantó el Mishkan. El Eterno levantó el Mishkan. Tenía fe de que si él hacía así, se iba a levantar. ¿Qué pasó cuando abrió el mar? También extendió la mano. Dijo Hashem, ¿qué hacemos? Y el Eterno le dijo, ¿y dónde está la fe? Hágale. 10 plagas y todavía me está diciendo que ¿qué hacemos? Hágale, que usted sabe qué hacer. ¡Bum! El barazo y se abre el mar. Pura fe. Nadie más podía hacerlo. Absolutamente nadie más podía hacerlo. Entonces, ¿está mal entonces esforzarnos? Tampoco es por ahí lo que enseñan los sabios. Porque no todos somos Moshe. No todos nos cae el pan del cielo literalmente, como pasó con Moshe. No todos podemos abrir las aguas fácilmente, no todos podemos levantar tan fácilmente. Y entonces los sabios ahora se preguntan, ¿para qué entonces nos esforzamos? ¿Para qué hacemos tanto si no depende de nuestros esfuerzos? Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el sentido de esforzarnos por hacer las cosas? ¿Qué pasó cuando Adán pecó y comió del fruto que estaba prohibido? ¿Qué sucedió? Que se le dijo que tenía que pesar a la tierra. Perfecto. Perfecto. El Eterno le dice, de ahora en adelante, con el sudor de su frente se va a ganar el pan, trabajando. ¿Por qué? Porque antes, cuando estaba en el Edén, se supone que no trabajaba, porque ¿para qué trabajar? Todo brotaba solito,
Dicen incluso los sabios que no comían carne porque pues no era necesario, era solo de los frutos y por eso es tan específico el Eterno de que puedes comer de todos los frutos menos de este. Come de ese, entonces dice, bueno, hay que hacer esfuerzo físico y comerás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, el trabajo que hoy en día hacemos es en gran parte para cumplir con eso, con el comerás el pan con el sudor de tu frente. ¿Por qué? Porque de gratis no nos van a llegar tampoco las cosas. No nos van a llegar porque sí. El arriendo o la cuota de la casa o el apartamento no se paga de gratis, de pura fe. El mercado, los servicios, las saliditas, nada de eso se paga diciéndole al banco, yo tengo una fe y espero que me la reciba. No sirve, ¿cierto? No sirve. No porque nos ordenó trabajar. No sirve porque nos ordenó trabajar. Yo no le puedo ir a decir a mi jefe, tengo una fe muy fuerte y espero mi quincena ahorita este viernes, pues porque no, van a acabar, ¿cierto? Entonces tengo que trabajar. Entonces en un mundo ideal, en un mundo maravilloso, en un mundo mágico, podríamos hacer las cosas sin esfuerzo y que nos llegue por obra divina. Pero eso no pasa en nuestro mundo, tenemos que hacer esfuerzo. Pero también hay momentos en los que nuestro esfuerzo puede llegar a ser en vano. Por ejemplo, hice todo el esfuerzo trabajando. Bueno, yo no. Una persona X hizo su esfuerzo trabajando todo un mes porque necesitaba comprarse su copa para el Kiddush y el vino. No tenía ni copa ni vino para el Kiddush. Nada. Compró su copita, compró su vino, sirvió el vino. Y en esas se le resbaló. Se rompió. Y se regó el vino, se dañó la copa, ya no hay Kiddush porque ya no hay vino, era lo que quedaba, ya. Fue un esfuerzo en vano. A simple vista uno diría que sí, ¿cierto? A simple vista uno dice, todo lo que trabajé, todo el esfuerzo que hice para comprarme una copa, y hablemoslo en pesos colombianos, y era una persona que gana el mínimo, persona que se gana un mínimo, y le tocó comprarse la copita para el Kiddush, que la venden en kit con el plato, ¿cierto? Que vale 70, 80 mil pesos, más o menos, más de pronto, de 100 para arriba, ¿cierto? Sí. Entonces ya van 100. Y el vino el vino kosher más barato está valiendo 40 mil pesos, ¿cierto? El Due Fratelli. O sea, esos ya son 145 mil pesos, que equivale al 10% de un salario mínimo. Entonces dice, todo lo que trabajé, saqué el 10% para comprar esto y para bendecir al Eterno. No puedo sacar más porque el resto es para las obligaciones. 10%. Y se me rompió. ¿Esfuerzo en vano? Puede ser. Puede ser. Aparte no con la intención del corazón de agradar al Eterno. Ahí es donde está la respuesta. Ahí es donde está la respuesta. Porque muchas veces vemos todo como yo. Porque cuando se rompió el vaso, la preocupación no fue, no puedo hacer ahora el Kiddush, no puedo alabar al Eterno. La preocupación fue, todo el esfuerzo que hice, me gasté esta plata y se rompió. Yo. Y la respuesta está en lo que dice el Morel. La respuesta está en que eso no era lo importante. Lo importante era hacer el esfuerzo para agradar al Eterno. Y si estuvo del Eterno que se rompiera el plato o el vaso, pues se rompió. Si yo no lo agarré bien, pues así funciona el mundo. Porque muchas veces creemos que por nuestro esfuerzo deberíamos recibir siempre una recompensa. Sí o sí, yo tengo la recompensa. Yo me esforcé, entonces yo tengo que poder tomar del vino y de la copa que compré para el Kiddush. Y muchas veces no podemos tomar del vino y de la copa que compramos para el Kiddush, porque así es la vida.
porque no podemos comparar lo espiritual, es decir, lo ideal de que yo me esforcé, recibo recompensa, con el mundo real. El mundo real no funciona así. El mundo real no funciona de esa manera. La realidad es que yo puedo estar haciendo todo mi esfuerzo y las cosas pueden irse al carajo. Y eso puede pasar. Y no tiene nada que ver con que yo de pronto esté fallando o no esté haciendo las cosas, sino que simplemente estoy en una mala racha. Y lo que dice y también se lo dijo Moshe a Yehoshua, tiene que ser no solo el esfuerzo, sino dos ingredientes. Dice, esfuérzate y sé valiente, pero no temas ni desmayes. Es el esfuerzo con la fe. No temas ni desmayes, que yo estaré contigo donde quiera que vayas. Solo el esfuerzo puede ser, como dices, en vano, pero ya con el esfuerzo y la fe, ya todo se va ajustando conforme al plan, a la voluntad divina. Correcto, incluso enseñan los sabios, y lo cito, en asuntos materiales, el esfuerzo requerido es de alguna manera como un castigo que uno debe asumir y no es bueno aumentar la pena. Es decir, el esfuerzo que hacemos es lo que hacemos porque a un hombre se le ocurrió comer un fruto que no podía comer. Es decir, el esfuerzo ya lo tenemos que hacer, sí o sí lo tenemos que hacer. En contraste, en el servicio al Eterno, la persona debe hacer tanto esfuerzo como le sea posible y luchar con todas sus fuerzas. Es decir, el trabajo es el trabajo, pero cuando ya me voy a enfrentar al servicio al Eterno, entonces debo multiplicar esos esfuerzos. ¿Para recibir recompensa? No, por amor al mismo Eterno. Y las cosas pueden salir o bien o pueden salir mal. Y eso no quiere decir que o Dios me quiere más o Dios me quiere menos, sino que así funciona el mundo físico. El mundo físico no es igual al espiritual. En la espiritualidad todo funciona de las mil maravillas. Y qué belleza, y qué bendición, y cómo sentimos la presencia. El mundo físico funciona diferente. En el mundo físico se me puede romper la copa y ya. Y el Eterno bendecirá para comprar otra. Pero el tema es no centrarnos en que yo, y cómo sufro yo, y cómo la estoy pasando de mal yo. Porque el Eterno justamente nos invita a esfuérzate, anímate, no desfallezcas, sé valiente. ¿Cierto? Cuenta una historia de un muchacho que siempre tenía clase de Tanaj a las 9 de la mañana con el Rav Shaga Fei. Siempre 9 de la mañana y llegaba siempre 9 y 5, 9 y 10. Siempre llegaba tarde, siempre. Y un día el rabino le llegó, lo cogió y le dijo, venga y hablamos en la oficina. Y le dijo, ¿hasta cuándo vas a llegar tarde? ¿Cuándo vas a empezar a llegar temprano? ¿Vas a empezar a llegar temprano de ahora en adelante? Y dice, si Dios quiere. Y el rabino le responde, no si Dios quiere, es si tú quieres. El mundo físico no funciona igual a lo espiritual. ¿Okay? Voy a conseguir trabajo si Dios quiere, pero también si yo quiero. Si yo no busco, no lo encuentro, ¿cierto? ¿Voy a llegar más temprano? No es si Dios quiere. O sea, si Dios quiere y despeja las vías, sí. Pero si yo quiero, también llego temprano, ¿cierto? ¿Voy a recibir ese aumento? Si Dios quiere y si mi jefe quiere también, ¿cierto? Pero también si yo me esfuerzo. Entonces el mundo físico no funciona igual a lo espiritual. Lo espiritual me dice, si Dios quiere, yo consigo lo que quiero conseguir. Pero en lo físico, aquí, en lo que tenemos que hacer, es si Dios quiere, pero si yo quiero también. Entonces hago mi esfuerzo y ahí sí ya veremos si Dios quiere y si es para bien que nos dé lo que estamos pidiendo. Cada 8 días estamos aquí, Salmo 145. Vamos a meditar todos en lo que queremos y deseamos para nuestras vidas durante esta semana, porque el Eterno abre sus manos y satisface los deseos de todo ser vivo. Y le digo al Eterno, Dios mío, que el milagro de esta semana sean 500,000 pesos. Y de pronto el Eterno quiere, pero no me va a llegar como en la película de Uspicín, un sobrecito debajo de la puerta. Es lo más improbable que pase. ¿Qué tengo que hacer?
esforzarme para conseguirlo. Y seguro que lo consigo, seguro que el Eterno bendice con eso, pero hay que esforzarnos para conseguirlo. Ya pasando al tema ya del Mishkan, entonces el Mishkan se armó, ya hubo esfuerzo para armarse, ya está, ya quedó, ¿cierto? Dice que Moshe, cuentan los sabios, que Moshe tuvo que levantarlo y bajarlo, levantarlo y bajarlo, levantarlo y bajarlo durante 8 días. Eso incluso se amplía un poco más en la parasha Shmini, que está en Levítico capítulo 9, y habla de los 8 días que pasaron entre el día que se erigió el Mishkan y el día que ya empieza todo a funcionar. Entonces cuentan los sabios que Moshe Rabenu tenía que todos los días levantarlo, bajarlo, levantarlo, bajarlo, levantarlo, bajarlo. Tuvo que esperar 3 meses porque Moshe quería levantarlo de una vez el 25 de Kislev, como cuentan los sabios. Tuvo que esperar 3 meses. Llegan los 3 meses, lo levanta y le toca bajar. Y al otro día lo levanta y le toca bajar. Y al otro día lo levanta y le toca bajar. 8 días hasta que por fin ya quedó. Y enseñan los sabios, porque seguramente uno lo ve como, ya, le tocó. Pero ustedes piensen un poco en la frustración no solo de Moshe, sino del pueblo. Armamos todo esto y todavía no lo podemos usar. ¿Y por qué levantarlo y bajarlo otra vez? Y enseñan los sabios que así como pasaba en esos momentos, que a la final se pudo levantar y quedar firme el Mishkan, así mismo es la vida y los fracasos que tenemos en nuestras vidas. Cada vez que fracasamos, es la oportunidad no para quedarme en el suelo tirado por el fracaso, es la oportunidad para crecer, es la oportunidad para avanzar, es la oportunidad para transformarnos, es la oportunidad para fortalecernos, para llenarnos de energía, de vida. Porque muchas veces cuando fracasamos al primer intento, ahí lo dejamos e intentemos otra cosa, ¿cierto? Nos salió un negocio y en el primer mes perdí ¿cuánta plata? No, eso no funciona. No, eso yo mejor me dedico a otra cosa y listo. Y fracaso y ya, se acaba. Y nos pasa a todos nos pasa. Y lo que nos enseña la parashá, y lo que nos enseña el Midrash, lo que nos enseñan los sabios, es que del fracaso lo único que tenemos es que aprender. El fracaso no nos sirve para echarnos a la pena. El fracaso no nos sirve para decir, yo como que mejor me rindo y no lo intento más. Para eso no es el fracaso existe. El fracaso existe, lo malo existe, las cosas malas pasan porque tienen que pasar. Y no necesariamente es porque Dios no me quiera, o porque me está castigando, porque estoy pecando, o porque no estoy rezando, o por cualquier otra cosa. No tiene nada que ver con eso. El fracaso existe para enseñarnos que no todo puede ser tan fácil, porque lo espiritual no es igual a lo terrenal, porque en la espiritualidad no tenemos fracasos. Si fuéramos todos ángeles, entonces no pasa nada, no nos preocupamos de nada, no tenemos que pagar nada, no hay que comer, no pasa nada. El fracaso existe en este mundo para enseñarnos que las cosas no son tan fáciles como quisiéramos que fueran y que debemos esforzarnos para llegar a eso. El fracaso existe para ayudarnos a levantarnos una vez más e intentarlo nuevamente. Claro, cuando uno ya fracasa mucho es porque de verdad hay que cambiar, eso es cierto, hay que darse cuenta. Pero hay momentos en los que no, hay momentos en los que fracasé, no importa, nos levantamos y seguimos. ¿Qué hay que hacer? Porque es que tampoco nos podemos quedar tirados, echados a la pena. A la final el esfuerzo hay que hacerlo. Y como enseñan los sabios, el trabajo hay que trabajar. No me puedo quedar echado haciendo nada esperando a que me llegue plata. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. No pasa. Tengo que trabajar y tengo que esforzarme. Y tengo que fracasar. Lo más probable es que en algún momento
fracasa. En algún momento voy a fracasar, pero el fracaso no me debe llevar a la frustración de ya no intentarlo más, sino que el fracaso me debe invitar a intentarlo una vez más y hacerlo mejor. Si fracasé en este negocio, entonces en vez de echarme la pena tengo que identificar por qué fracasé, qué fue lo que pasó, qué sucedió. Invertí mal la plata, hice mal las compras, hice mal el negocio, vendí mal. Entonces identifico, corrijo, sigo. Identifico, corrijo, sigo. Y así funciona la vida. De eso se trata la vida. De eso se trata la vida y sus desafíos. No de que todo llegue fácil y ya. Ojalá. Todos quisiéramos. Pero la vida no se trata de eso. Porque una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo terrenal. Durante toda la parashá, y sobre todo en los últimos 2 capítulos, dice, y es más, les voy a leer por acá. Permítanme un segundito. Les voy a leer. Tras haber introducido el arca en el tabernáculo, puso el velo en el que cubrió el arca, como lo había ordenado el Eterno. Y puso la mesa en la tienda del encuentro al lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y dispuso sobre la mesa los panes conforme a la hora del Eterno. Y puso el candelabro en la tienda del encuentro frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo, y colocó las lámparas como el Eterno había mandado. Y puso el altar de oro en la tienda del encuentro delante del velo, y quemó sobre el altar incienso de especias conforme con lo que había ordenado el Eterno. Y puso la cortina a la puerta del tabernáculo, y puso el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, y ofreció allí y el holocausto y la ofrenda vegetal según lo ordenado por el Eterno. Y así, según lo ordenado por el Eterno, 18 veces durante toda la lectura de la parashá. 18 veces. 18 veces la Torá nos recuerda en cada acción que estaba haciendo. ¿Quién estaba haciendo eso? Moshe. Moshe estaba poniendo cada una de las cosas. Moshe se encargó de ir a poner la cortina. Moshe mismo se encargó de ir a poner el altar en el lugar. Moshe mismo se encargó de poner los panes donde tenía que ponerlos, tal como lo ordenó el Eterno. Y lo cuenta 18 veces. Dicen los sabios que esa es una de las bases para que en la Midá tengamos el Shmoneh Esrei, que son las 18 bendiciones. Pero más allá de eso, que es otra perlita que les tiro ahí de lo que cuentan los sabios, pero que no es la reflexión, no va acompañado con la reflexión de hoy. El Eterno, o más bien la Torá, nos cuenta que cada cosa que Moshe estaba poniendo era conforme como el Eterno lo ordenó. Y si nos vamos un poco más allá, entendemos que no es la Torá sola, que la Torá Minas Shamayim, la Torá bajada de los cielos, la Torá que es traída directamente del Eterno, pero a la final lo escribió un hombre. ¿Quién lo escribió? Moshe. Entonces Moshe escribió la Torá y puso puse tal cosa conforme lo ordenó el Eterno, ¿cierto? Puse las cortinas a la entrada del tabernáculo conforme lo ordenó el Eterno. Puse el altar en tal lado conforme lo ordenó el Eterno. Todo tal cual. Cuenta una historia que estaban construyendo una yeshiva. Entonces los estudiantes le pagaron a un arquitecto de mucho renombre para que hiciera la yeshiva. Y la construyó la yeshiva, estaba el lugar de rezos, la yeshiva, el lugar donde se va a estudiar Torah, Talmud, etc. Entonces la construyó, y los estudiantes felices, muy contentos. Y iban entrando, entonces entraron al lugar de rezos, muy lindo tal, y una placa. Lugar de rezo construido tal como lo ordenó la yeshiva tal. Fueron a la biblioteca construida tal como fue ordenada por la yeshiva tal. Fueron al tal salón construido tal como lo ordenó la yeshiva tal. Y cuenta el arquitecto que lo hace para que todos los que entren ahí sepan que la construcción se hizo tal como la yeshiva lo había pedido. Es decir, cualquier queja, problema de ustedes,
¿Sí o no? Porque así lo pidieron, así lo ordenaron, tal cual está hecho como lo ordenaron. Entonces cuentan los sabios que asimismo Moshe y la Torá nos dicen, se puso tal cosa tal como lo ordena el Eterno, para que nadie, y sobre todo, como sabemos que era el pueblo, pudiera llegar a decir, pero, ¿y ese por qué lo puso ahí? Es que lo ordenó el Eterno. Lo ordenó el Eterno. Está ahí porque así lo quiso el Eterno. ¿Por qué? Pregunten. Pero está ahí porque lo puso el Eterno. ¿Y qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña que Moshe haya hecho tal cual como lo ordena el Eterno? Que asimismo nosotros debemos hacer tal como ordena el Eterno. A la final la Torá, que fue escrita para los que estaban en el desierto, ¿cierto? Y que hoy en día ya no podemos hacer sacrificios ni nada de esto, sigue sirviendo como guía. La Torá sigue siendo nuestra guía. La Torá sigue siendo la que nos da las indicaciones de cómo comportarnos en sociedad y cómo comportarnos con el Eterno, claro. Entonces la Torá, que si bien mi conciencia ya me lo dice, pero la Torá misma me dice que yo no tengo que ir a robar. Pues ahí está mi guía y debo hacer conforme a la Torá. Pero no solo eso, sino que nosotros en nuestra vida tenemos que cumplir con nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? No sabemos. Y probablemente nunca sepamos cuál es nuestra misión. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber cuál es mi misión? La Torá nos da la respuesta. Seguirlo, no por miedo, porque ya lo estuvimos hablando hace un rato. Si me esfuerzo y recompensa, de pronto, quién sabe. No tiene nada que ver con eso. Yo no cumplo Torá para que me premien. Yo no cumplo Torá para que en el mundo venidero me vaya bien. ¿Por qué? ¿Y si no hay mundo venidero? Entonces, ¿para qué me esforcé? ¿Cierto? Y si no, y si resultó que no, ¿sí? Como decían los saduceos, no es algo que me inventé yo, era lo que decían los sacerdotes en la época. No, el mundo venidero no existe. Y si no existe, entonces ¿realmente vale la pena esforzarme para tener una recompensa después? O más bien guardo los mandamientos porque me siento bien con ellos, porque son una línea ética para comportarme bien con la sociedad y con el Eterno. No espero nada a cambio, sino simplemente lo hago porque amo al Eterno. ¿Qué pasa si mañana voy a ir al estadio? Entonces ahí está el Palacio del Colesterol, ¿no? Ahí al lado. ¿Qué pasa si mañana llego al Palacio del Colesterol y me bajo ¿cierto? Lo que sea, una picada bien violenta. ¿Qué pasa? Pero así, o sea, nada. ¿Qué pasa? Me voy a enfermar porque nunca he comido una picada en mi vida. Entonces lo primero que me va a hacer es, ¿cierto? Me va a pegar una enfermada dura, no voy a poder entrar al estadio, perdí la plata de la boleta, listo. ¿Va a bajar Dios a...? No lo va a hacer, no lo va a hacer, ¿cierto? Ahora, yo llego allá y realmente es mi idea llegar allá a hacer eso, o llegar ahí a robar a las afueras del estadio. No. ¿Y por qué lo hago? ¿Por miedo a que de pronto el Eterno me castigue? No. Lo hago porque amo al Eterno, porque cumplo sus mandamientos, porque me siento identificado con un pueblo que hace exactamente lo mismo, no comer picadas, ¿cierto? Hace exactamente lo mismo. No porque yo tenga miedo, a mí no me da miedo. Yo le tengo temor al Eterno en el sentido del respeto. Respeto al Creador, lo amo, pero no tengo miedo, porque sé que no es un Dios que castiga porque sí. Yo no creo en un Dios malo que va a bajar a castigarme por nada. Ese no es el Dios en el que yo creo. Yo creo en un Eterno que me ama como yo lo amo, que me ayuda,
que me fortalece y que no está para estar castigando y tin, un rayito allá y ¡pah! Este se comió una chuleta, este que se comió un cuy esta mañana. El Eterno no es así, el Eterno no hace eso. Yo guardo como kosher porque amo al Eterno y porque amo mi pueblo y amo mi cultura y me siento identificado con eso, por eso lo hago. No robo porque amo al Eterno, porque lo respeto y porque respeto su creación y no le hago el mal al otro, porque como respeto al Eterno respeto su creación y porque así como yo me esfuerzo para hacer las cosas y para conseguirlas, alguien más también lo está haciendo. Ese es el esfuerzo que debemos hacer, no el esfuerzo de trabajar simplemente para ver si hay una recompensa, que sí, ni el esfuerzo de guardar los mandamientos para ver si hay una recompensa, porque sí, sino guardar y esforzarnos en agradar al Eterno, como le decía el More hace un rato. Ese es el objetivo. El objetivo no es guardar y yo guardo y guardo porque es que necesito que Dios me ayude en ese momento y por eso voy a guardar Shabbat y tal. No, entonces no lo haga. Si vas a guardar los mandamientos para recibir una recompensa, por ahí no es, mejor no hacer. Ese no es el objetivo. No venimos a Shabbat para ver si esta semana el Eterno me bendice con $1 millón mágicamente. Y si no, entonces el otro Shabbat ya no vengo. No, entonces no lo hagamos. El esfuerzo que hacemos agradando al Eterno, lo hacemos por amor al Eterno. ¿Cierto? Yo no consiento a mi futura esposa para esperar que me dé algo a cambio. Lo hago porque la amo. Yo no guardo los mandamientos para que el Eterno me dé algo a cambio. Lo hago porque lo amo. No espero nada a cambio. Así funciona el amor. No esperamos nada a cambio. No va por ahí la situación. No es de doy y recibo. Doy y recibo. Porque lo que pasa es que así funciona el trabajo. El trabajo sí funciona así. Yo doy mis conocimientos a una empresa y la empresa me retribuye dinero. Perfecto. Así funciona el mundo físico, no el espiritual. Yo no le doy al Eterno para que Él me dé, porque es que el Eterno no necesita. La empresa necesita mis conocimientos y por eso me retribuye algo. El Eterno no necesita que yo lo adore, no necesita que yo lo alabe, no necesita nada de mí y por ende no me debe nada a mí. Porque lo que Él me da, lo da porque quiere. Ahí sí, si Dios quiere. Ahí sí aplica el si Dios quiere. Si Dios quiere me lo da. Si no, bendito Dios que no lo permitió. Me acuerdo de una rutina de Andrés López, el comediante. Y entonces él, en modo de chiste, eso creo que fue en Me Pido la Ventana, creo. Y dice como las mamás siempre dicen, todo es por algo y si Dios lo permitió es por algo. Y dice, no, ¿usted para qué necesitaba ese trabajo de 20 millones quincenales? Eso usted no lo necesita. Eso, si Dios se lo quitó fue por algo. Y en la rutina es muy chistoso, pero es real. Es real, a veces uno pierde cosas, oportunidades y unas cosas que uno dice, ¿y por qué? Y me esforcé. O sea, no la perdí por dormir, la perdí porque no se dio. Y es que a veces de verdad Dios no quiere que se den las cosas. Uy, perdí un trabajo de 20 millones quincenales. Pues de pronto era que ahí venía el peligro. Entonces el Eterno no permitió eso. ¿Cierto? El Eterno no lo permitió. Y hay una canción de los Breslov que es gracias Hashem por todo lo que nos das. Gracias Hashem por todo lo que no nos das. Es eso. Porque le tengo que agradecer al Eterno cada vez que me da algo, pero también le tengo que agradecer al Eterno por cada vez que no me lo da, porque seguramente eso me iba a hacer daño. Incluso cuentan los sabios que cuando yo voy en el carro, dan el ejemplo del carro, ¿no? Es así tal cual el ejemplo. Voy en el carro y se me pinchó una llanta o se salió una tuerca y iba de un afán, pasa, ¿sí o no? Va uno en la moto y se varó.
y uno con el afán que traía. Y enseñan los sabios que eso que sucede, que uno lo ve como algo malo, como algo que me quitó, como algo que falló, es porque el Eterno me estaba librando de algo más grave adelante. Y es algo que lo deja uno así, que lo marca. De verdad no enojarnos cuando suceden estas cosas, sino darnos cuenta de que algo el Eterno tiene preparado para nosotros, o todo está de acuerdo al plan. Que de pronto el Eterno permitió que me pinche, porque es que donde siguiera me iba a estrellar más adelante. Dios no lo quiere. Entonces a veces no entendemos, porque en el mundo terrenal, si yo me pinché, está todo mal. Pero en el mundo espiritual, eso era lo que tenía que pasar porque fue bueno. Y entonces nos preguntamos, pero yo salí temprano, me esforcé. Hoy quise levantarme temprano y salí temprano y me pinché. Entonces Dios no quería. Dios no quería que llegaras temprano hoy. Algo iba a pasar y no era por ahí. Entonces, si Dios quiere, si yo quiero, porque lo espiritual no funciona igual que lo terrenal. No son exactamente lo mismo. No funciona de la misma manera. Pues por eso tenemos que empezar a agradecerle al Eterno cada vez que nos da, pero también tenemos que agradecerle al Eterno cada vez que nos quita. Y es muy difícil porque uno no lo logra ver. Una persona que pierde un trabajo, uno cómo le puede decir agradezcale a Dios que se lo quitó. Es muy difícil, es muy duro, porque uno no entiende qué está pasando, uno no entiende por qué estoy pasando por estas penas. Y han pasado casos. Conozco un caso de una persona que tenía un trabajo y lo perdió. Esta es historia real, solo que no voy a decir quién es, pero es una historia real. Perdió el trabajo, y era un trabajo bueno, un buen trabajo. Y empieza uno a preguntarse, ¿por qué pasó esto? Es una persona muy echada para adelante, trabaja en lo que sea, y empezó a trabajar en un lavadero. Bien. Y llegó la pandemia. Historia real lo que les estoy contando. ¿Ustedes se acuerdan cuando la pandemia, que nos encerraron a todos, no nos dejaban salir, no dejaban salir a la gente ni en los carros? Y él lavaba carros. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nada, todos encerrados en sus casas, nadie trabaja. Difícil. No era como otros que fuimos bendecidos de alguna manera y trabajábamos en la casa. No, él no podía. ¿Cómo lavó con wifi? Estaba dando el carro. No se puede. ¿Sí o no? Empezaron a abrir para que la gente pueda trabajar y vuelve a trabajar, pero resulta que empezaron después con los no me acuerdo cómo era que le decía, pero era por localidades, ¿se acuerdan? Entonces había localidades que abrían y había que no. Él trabajaba en una localidad pero vivía en otra, y entonces habían días, la mayoría de veces no se sincronizaban. No era que el día que estuviera cerrada es la localidad donde trabaja, también está cerrada la localidad donde vive. No. Podía pasar que un día estaba cerrada la localidad donde trabajaba, es decir, no podía ir a trabajar, y otra estaba cerrada la localidad donde vivía y tampoco podía ir a trabajar. 2 días sin trabajar. 2 días en los que no recibía dinero porque no tenía salario, porque era dependiendo de cuántos carros lavaba al día. Duro. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué sucede ahí? Resulta que tiempo después al hombre lo llama alguien para trabajar en un lugar muy importante, y empieza a trabajar en ese lugar muy importante. Y después tiene un cambio de puesto que le mejora las condiciones económicas. Historia real. Una historia muy real de una persona que admiro con mi corazón, muchísimo. Y hoy tiene un muy buen trabajo en el que tiene un buen salario, mucho mejor que cuando lavaba carros, por supuesto. Y está muy bien. Y ahí es cuando uno se devuelve. Entonces, cuando perdió el trabajo,
y se preguntaba por qué. Y cuando lavaba carros se preguntaba por qué. Y cuando no podía lavar carros se preguntaba por qué. Ahí está el por qué. Se los aseguro que si él hubiera seguido trabajando donde trabajaba, no estaría donde está hoy. Y no habría llegado a donde ha llegado hoy en día y con las bendiciones que tiene y todas las cosas que tiene. A veces nos pasan cosas y no sabemos por qué. Y lo más probable es que no lo veamos hoy. ¿Saben cuánto duró esto que les estoy contando? Eso fue desde el 2018, 19, 20, 21, 22. Estamos en el 2024, ¿cierto? Sí. Hasta el 2020. 2022, más o menos, 2022, 25 o 6 años. Sufriendo duro. Porque a veces también cuando estamos en un problema queremos que pase ya. Dios mío, sácame de esta prueba ya. Y a veces el ya se demora 5 años. 5 años en los que le tocó durísimo. Y se esforzó. Él quiso. Y ya después Dios quiso también. Porque tenía un plan. Y el plan no era en ese momento, era después. Y es duro porque es que uno no lo entiende. Uno en el mundo terrenal no lo entiende. Porque el mundo físico funciona diferente. Porque para el Eterno pasó un día. Para esta persona pasaron 5 años. En el mundo espiritual pasó un día. Ya no es nada. En el mundo terrenal pasaron años en los que había sufrimiento. Y la sacó y la logró y se logró salir adelante. Entonces a veces llegan problemas y no entendemos por qué estamos en ese problema. E incluso no le vemos salida al problema. Pero no todo dura toda la vida. No todo es para siempre. Gamse y Abor, esto también pasará. Esto va a pasar. Resulta que cuando el rey Shlomo, esto es una historia, era el rey en el templo, el rey Shlomo con toda su sabiduría, sabemos que de todas formas también era crecidito su ego, ¿cierto? Y lo cuenta las historias. Entonces llegó una vez un malvado, no me acuerdo el nombre, no vamos a inventar, un malvado, un demonio transformado en hombre. Lo capturaron y el rey Shlomo dijo, el rey Shlomo sabía que estaba ahí. No recuerdo bien en este momento cómo fue la historia que hubo como esa tentación. El caso es que fue como que el demonio le dijo que él podía hacer algo estando sentado en el trono bueno, me faltó una parte de la historia. Cuando David murió, le entregó al rey Shlomo, unos dicen que fue un anillo y otros dicen que fue una moneda. Entonces en la moneda decía por un lado Gamse y Abor. Esto también pasará. Hasta ahí va. Entonces bueno, pasó todo lo del demonio, el rey Shlomo le da su anillo real al demonio. El demonio se hace rey y destierra al rey y hace que prácticamente todo el mundo se olvide de quién es él. Y entonces Shlomo empieza a vivir en las calles. Digo Shlomo porque ya no es rey, ¿no? Que ya dejó de ser rey en ese suceso. Y está en las calles y él le decía a todo el mundo: es que yo soy el rey Shlomo. Y todos le decían: pero si el rey está en el palacio. Y véase usted, ¿cuál rey? Y le tocó vivir en la calle, duro, años. No fue cuestión de 2 días, años. Le tocó vivir en la calle, recibiendo caridad, durmiendo en el suelo. Perdón. Años duros. Como Nabucodonosor. Como Nabucodonosor cuando se convierte en bestia. Entonces le tocó duro cuando en esas se toca y saca la moneda que le dio el papá. Y decía Gamse y Abor. Esto también pasará. Y hace todo lo posible, Discúlpenme. Esperen, tomo un poquito de agua y les estoy contando la historia, porque si no. Ahora sí. Hace todo el esfuerzo, se esfuerza, quiso, y el Eterno quiso, y lo llevó nuevamente al trono, hay guerra, y vuelve a ser rey.
y saca otra vez la moneda y le da la vuelta, y al reverso decía Gam Se Yabor. Esto también pasará. Cuando estamos en un momento malo, Gam Se Yabor. Esto también pasará. La crisis pasa, los problemas económicos pasan, el estar sin trabajo pasa, en algún momento va a tener trabajo, en algún momento va a tener lo que está necesitando y deseando, esto pasa. Pero cuando estemos en la cima, cuando estemos muy bien, Gam Se Yabor, eso también va a pasar. Cuando estemos en lo mejor, cuando estemos disfrutando de las mieles de la bondad del Eterno, Gam Se Yabor. Nunca nos olvidemos que cuando estamos en crisis debemos agradecerle al Eterno por nuestra posición y rogarle porque nos ayude a mejorarla. Pero tampoco, cuando estemos en la cima, nos olvidemos de agradecerle al Eterno y rogarle porque no nos vuelva a bajar. Porque Gam Se Yabor, esto también pasará. Muchas gracias. Shabbat shalom.